Coín, una vez que es conquistado, el 27 de abril del 85, queda durante 2 años yermo. Es decir, no se habita, nadie habita en la ciudad de Coín, pero vamos, eso responde a una significación, a una explicación muy sencilla. Una vez que es conquistado Coín, las tropas, todas las tropas, todo el esfuerzo militar del rey don Fernando y de todos los nobles que participan en esa conquista de la batalla o de la guerra de Granada, van a pasar precisamente a la toma de la ciudad de Málaga. Por tanto, aquí en Coín no queda nadie. Las tropas del rey don Fernando pasan a tomar la ciudad de Málaga, por tanto, esta zona queda yerma durante 2 años. La derrota musulmana en Coín es una derrota relativamente honrosa, porque al fin y al cabo lo dejan salir como lo dejan salir, ¿no? Respetando vidas y pertrechos que puedan llevarse. Sin embargo, al parecer, según las crónicas de la época, algunos habitantes mudéjares, es decir, personas que habían sido admitidos como musulmanes dentro de un reino ya cristiano, empiezan a ocupar ciertas zonas de huertas de Coín. Al parecer eso llega a oídos de los reyes católicos, por tanto se acomete en ese momento un primer repartimiento de la villa de Coín, o de lo que quedaba vivo del casco urbano de Coín. El tiempo de los repartimientos es fundamental, al fin y al cabo es empezar de nuevo, ¿no? Es un cambio en la historia de Coín. Lo primero que se reparte, bueno, son lo que son las viviendas y los terrenos, ¿no? De secano, de regadío. En cuanto a las viviendas, si no recuerdo mal, existen unas 260, 270 viviendas que existían en ese momento. De alguna manera, ese primer repartimiento se lleva a cabo, bueno, se le delega ese repartimiento a Luis de Escobar y a su vez Luis de Escobar lo delega en otro personaje que es un tal Parte Arroyo. Sea como fuere, ese repartimiento no responde a una justicia dicho por los habitantes de la zona, es decir, de los nuevos habitantes de la ciudad de Coín, que corresponden fundamentalmente a parte de las tropas del rey don Fernando. Porque eran los que más habían esforzado, los que más habían impuesto. Eso estaba perfectamente tipificado, eso estaba tasado perfectamente. Para los que los nobles recibían tal cantidad tantas cantidades de obradas de terreno, los que eran peones recibían tanto, los que habían estado con las lombardas recibían tanto, o sea, todo eso estaba tasado, lo que recibían cada uno. Al haber quejas sobre ese primer repartimiento, y esas quejas se elevan hacia el rey, se va a acometer un segundo repartimiento años más tarde. Ese segundo repartimiento lo va a dirigir el bachiller Serrano. A partir de ese primer y segundo repartimiento podemos elucubrar la población, la capacidad de población que pudiera tener la medina de Coín. En el repartimiento de Coín hay un primer repartimiento que terminó mal y hubo que hacer un segundo repartimiento por Juan Alonso Serrano, que fue el que definitivamente estableció cómo estaba dividido para que no hubiera en fin, se pensaba que se habían favorecido a unos más que a otros, ¿no? Y hubo que reformar el repartimiento. Coín pasa de manos de unos habitantes que son musulmanes a manos de, en principio, personas que están vinculadas con las tropas del rey don Fernando. Uno de esos personajes fundamentales que reciben una dación muy importante en todo lo que es el territorio de Coín, de lo que se reparte, es García Fernández Manrique. García Fernández Manrique, primer marqués de Aguilar de Campoo, que después sería el primer corregidor de Málaga, por tanto es un hombre de plena confianza de los reyes católicos, ¿no? Está la importancia que además de la hacienda tan enorme que recibe y de las casas y solares que recibe, en principio se le asigna el solar del castillo, en la Plaza Baja, con la intención de poner allí unos mesones. Cuando la reina ve esa primera parte del repartimiento, lo respeta todo, excepto eso, en el que dice que esa parte de lo que era el casco antiguo de Coín, donde estaba ubicado el castillo, se quitara a García Fernández Manrique lo que se le había dado, porque ahí iría una gran iglesia, la iglesia mayor, la iglesia de San Juan, y a cambio se le dio otros solares justo frente de los que tenía. Es decir, donde hoy está el restaurante Bar La Torre, toda esa zona se le adjudica a él.
En el ánimo de los Reyes Católicos de extender la religión católica por todas las tierras recién conquistadas, y en el ánimo de las órdenes religiosas de extender sus dominios, de tener, digámoslo así, más cantidad de poder en mayor cantidad de terreno posible, convergen, por tanto, a principios del siglo XVI en Coín, lo que es el esquema social básico del siglo XVI de España. Es decir, personas vinculadas con la actual o pasada, en ese momento ya, Guerra de Granada, y por otro lado, ese auge, ese verdadero impulso civilizador que se le quiere dar a las villas conquistadas, recién conquistadas, por medio de las órdenes religiosas, a la hora de suplantar o de implantar una religión y que no proliferasen de alguna manera las herejías. Por tanto, el siglo XVI de Coín, a pesar de que estimo que no está estudiado con la suficiente profundidad que mereciese, sí es cierto que podemos ir vislumbrando, podemos ir imaginando, podemos ir reconstruyendo ciertos sucesos que de alguna manera nos llevan a tener una idea más o menos certera de lo que pudiera haber pasado en Coín durante ese siglo. Por un lado, socialmente tenemos que hablar de la importancia de que exista un convento trinitario. Ojo, porque el convento trinitario en este momento histórico del principio del siglo XVI, no se halla dentro del recinto, digámoslo así, del casco urbano de Coín, sino que hasta mucho después no va a ocupar la zona que nosotros conocemos. Está extramuros. La primera orden religiosa que llega a Coín es un ermitaño, que ya en el repartimiento el bachiller Juan Alonso Serrano le dota de unas propiedades que ya ellos ya estaban aquí. Había venido un ermitaño y se va a lo que hoy se llama el Cerro de los Ángeles. Ahí hace una primera ermita muy primitiva, este hombre iba ahí solo y tal, y posteriormente vienen otras dos personas más a estar ahí. Y en ese tiempo, que estamos hablando del año 1492-95, cuando el repartimiento del bachiller Juan Alonso Serrano, ya se cita en los nombres de estos ermitaños que están ahí y se le dice que se le autoriza a ampliar la casa que tiene y además se le da unas propiedades de almendro, viña y colmenas. Y habla siempre de una piedra en lo alto de un monte, cerca de unas pequeñas cuevas, justamente donde está. Quedan restos, hay unos restos, ¿no? Cuando se va a la venta de Pedro, a la venta de la alberquilla, pues bajando esa cuesta nueva, arriba en lo alto del monte se ve donde estaban colocados. Pero tanto en cuanto a lo que es la presencia de las órdenes religiosas, como esos herederos, digámoslo así, o descendientes de lo que son la guerra de Granada, también es importante que señalemos la llegada de personas que están vinculadas con ese mundo militar y que tienen unos ciertos apellidos y cierta nobleza, ¿de acuerdo? Debemos destacar en ese sentido la importancia de cierto apellido de un personaje que quizá no está muy investigado, que es Ana de Bazán, noble, condes de Saldueña, conde de Bobadilla, los Tello, los Eraso, los Barnuevo, Colmenares. En Coín va a haber una cantidad de personas nobles que tengan propiedades en Coín y que en principio residen incluso en Coín. En ese contexto también tenemos que tener en cuenta la llegada de los obispos a la ciudad de Coín, a la villa de Coín. La villa de Coín va a ser sede alternativa episcopal del Palacio Episcopal y de la sede oficial que es la ciudad de Málaga y que se encuentra, a donde todos sabemos hoy día, en el Palacio Episcopal frente de la catedral. Coín, gracias al quinto obispo de la diócesis malagueña, Fray Bernardo Manrique de Lara, este señor va a comprar unas viviendas que lindan con la iglesia de San Juan, que en ese momento histórico no está terminada de construir, se está construyendo. Este señor, Fray Bernardo Manrique de Lara, obispo de Málaga entre 1541 y 1564. Uno de los obispos a los que Coín debe mayores favores es el señor que compra y acomete la construcción del Palacio Episcopal de Coín. Él viene a Coín y compra
un solar junto a la iglesia de San Juan. ¿Y por qué a Coín? Y no se va a Vélez Málaga, por ejemplo, que también era o a Marbella, o a Ronda, o Antequera, ¿no? Que son las... Pues porque su padre era propietario de grandes extensiones en Coín y tenía por tanto un vínculo muy estrecho con esta villa entonces. Fray Bernardo es hijo natural de García Fernández Manrique, García IV Fernández Manrique, antes había habido otros tres, o sea, una familia de rancio abolengo castellano, ¿no? Siempre ligado a la corona. Él tuvo una educación muy esmerada. Antes de llegar aquí, quiero recordar que había sido rector de la Universidad de Valladolid y había tenido cargos intelectuales muy importantes. Personas que tuvieran un escaso entendimiento no eran obispos. Tenían que adornarle una serie de facultades intelectuales, culturales, en la mayoría o en muchos casos de raigambre familiar, de nobleza incluso, bueno, para que accedieran al cargo de obispo, a dignidad eclesiástica. Casi todos son hijos de algo o de grandes de España. Los primogénitos heredan los mayorazgos y heredan sobre todo lo que es el título, y los siguientes, pues muchos buscan carrera dentro de lo que es el estado eclesiástico, ¿no? Había unas anotaciones que habla Fernando de Hermosa de ella en el antiguo archivo de Burgos, donde constaban documentos y anotaciones de puño y letra de Fray Bernardo de la compra de este espacio. Utiliza gran parte de la cimentación de este palacio episcopal, utiliza la cimentación anexa del castillo y muralla que habían conformado toda la parte central de esa manzana donde está actualmente la iglesia de San Juan, y hace el único palacio episcopal fuera de Málaga. Hay que tener en cuenta que el palacio episcopal que entonces había en Málaga no tenía comparación con el que hay hoy. Se encuentra también una cosa bastante pequeña, y a pesar de que él era un hombre muy escueto en sus costumbres, muy parco en sus costumbres, al fin y al cabo el palacio que encuentra en Málaga no era acorde con la dignidad que él representaba, más que él mismo era, ¿no? Y también empieza al mismo tiempo a construir el palacio episcopal y la iglesia del Sagrario. Ese palacio episcopal de Coín, una vez que fallezca este señor, Fray Bernardo Manrique de Lara, en 1564, va a ser donada a la mesa episcopal. Por tanto, todos los obispos que quieran residir en esta residencia, valga la redundancia, alternativa, van a poder disfrutar de esa residencia. Y no van a ser pocos los obispos que van a vivir en el palacio de Coín. Desde Fray Bernardo Manrique, casi todos los obispos vienen algún tiempo, algunos se mueren aquí, y otros están prácticamente todos su obispado en el que fueron obispos de la diócesis de Málaga, ¿no? El palacio episcopal de Coín tiene conexión directa con la iglesia de San Juan por medio del coro superior, ¿de acuerdo? Por tanto, el obispo, si quería asistir a misa, simplemente con desplazarse unos metros, podía acceder desde su palacio a la iglesia de San Juan. Justo detrás, lo que tenemos aquí es un pequeño vano, que es lo que se conoce como tribuna episcopal. Desde aquí los prelados presenciaban los oficios y ceremonias que se celebraban desde el altar mayor. Es curioso la conexión visual directa que tiene esa pequeña ventanita con respecto a lo que es el altar mayor. A través de una celosía el obispo podía ver sin ser visto. Justo por arriba se ve un espacio tabicado, que era también otro vano que conectaba el palacio episcopal con la iglesia de San Juan. Con esto, como decía antes, justo en lo que es la subida del coro alto, que es esta escalerita que tenemos aquí, había conexión directa entre el palacio y lo que es la iglesia. A mitad del siglo XVI están convergiendo, por un lado, el obispo Fray Bernardo Manrique de Lara, que vive en Coín, despacha desde Coín y cuenta con un séquito de 15 personas. Nada más y nada menos, con un séquito de 15 personas. Venía con su maestro de ceremonia, venía con sus criados, se traía al organista de la catedral. Fray Bernardo fue un hombre importante para Coín, porque ya estamos diciendo que al construir ese palacio episcopal da vida y da trabajo, lógicamente. Y paralelamente y al mismo tiempo que ya estaba casi terminándose la iglesia de San Juan, los primeros libros que aparecen en la iglesia de San Juan
de bautismo y entierro son del año 1560, quiero recordar, aproximadamente. Pues en ese tiempo, que es cuando él está aquí, él encargó un fantástico retablo para la iglesia de San Juan, un retablo plateresco, que además hay un documento muy curioso porque él especifica exactamente cómo quiere que sea ese retablo. Digo que es curioso lo claro que tenía el obispo, qué clase de retablo quería para inaugurar la iglesia de San Juan, para presidir la iglesia de San Juan. En primer lugar, él hace detalladamente en un escrito de su puño y letra cómo quiere que tenga 6 calles, qué tipo de columnas debe tener, que unas deben estar más representadas que otras, etcétera, etcétera. Hasta el punto entra en los detalles que al principio dice qué tipo de madera debe estar hecho ese retablo, e incluso entra al detalle de que debe ser cortada en luna menguante de enero o febrero. Y no es baladí que él dijera eso, porque al cortar la madera en ese tiempo, la savia está retraída, porque hay más frío, hay menos luz de noche, y al estar retraída la savia es más fácil que se seque en la madera, y al secarse tan pronto la madera es más difícil que se doble y por tanto que tenga problemas después el retablo. Y le encarga el retablo a un escultor de la época bastante importante y afamado, que se llamaba don Pedro de Moros. Pedro de Moros venía de trabajar en Granada con Diego de Siloé, que para tener su confianza no debía de ser un escultor menor, y de trabajar en la Catedral de Málaga, y en concreto había hecho también el retablo de la Capilla del Sagrario, también por encargo de Fray Bernardo. Bien, pues ese retablo fue el que presidió la iglesia de San Juan desde el año 1560, aproximadamente de los años 60 del siglo XVI, hasta aproximadamente el año 1725, en que otro obispo, en este caso don Diego González, Villalobos, quiero recordar el segundo apellido, encarga otro retablo más acorde con el gusto de la época. Que el obispo de Málaga viva, de la diócesis malagueña, viva en Coín, no es poco, no es poca cosa. A eso podemos sumar el vecindario que existe en ese momento histórico. Estamos hablando de que personajes históricos o personajes vinculados con la nobleza malagueña y española residen y tienen propiedades en la villa de Coín. A su vez, ese brillo que podemos certificar con claridad se ve incluso refrendado no solamente desde ese punto de vista quizás elitista, sino que también va a tener una vinculación muy evidente con el mundo de la cultura. Fray Bernardo Manrique trae el romanismo a Málaga y lo trae él, a la arquitectura lignaria, en particular en el retablo de la iglesia de San Juan, y otro que existe muy similar, un paralelo que tiene en la iglesia de Santa María de Vélez. Traen el conocimiento, traen libros, tratados, son las personas más cultas que existen en ese momento para su época, y son personas ilustradas, de mentalidad adelantada a su tiempo. El Palacio Episcopal de Coín tenía unas dimensiones realmente importantes, ocupaba una manzana entera. Tenemos que tener en cuenta que tenía varios pisos, tenía cocheras, es decir, era un edificio de una factura bastante importante, ¿de acuerdo? Compartía restos de la antigua muralla del recinto amurallado de Coín, de la villa medieval de Coín, habiendo sido reactualizado o remozado sucesivamente, pues de alguna manera sí que tenía en su interior un patrimonio
de cierta importancia, ¿de acuerdo? Bibliográfico, decorativo, pictórico, arquitectónico, es decir, estamos ante probablemente uno de los mejores edificios que ha tenido la villa de Coín, una auténtica joya. El Palacio Episcopal de la Villa, así llamado por lo menos en el siglo XVIII, sabemos que era el edificio más alto de Coín, tenía hasta 3 plantas, sabemos que era un edificio que daba a las 4 calles, daba al Compás, daba a la calle La Feria, daba también a la calle Cochera, que es esta calle que tenemos aquí a la derecha, y daba también, por supuesto, a la Plaza Baja, que era la plaza donde se concentraba sobre todo el poder religioso. Sabemos que no solo fue residencia episcopal, también fue residencia de corregidores, fue residencia del vicario, curas, fue sede de los cabildos, en un principio del Consejo, después posteriormente de los cabildos municipales. Sabemos también que en el siglo XVII se refugia la marquesa de Villafiel. En definitiva, fue el inmueble probablemente de mayor envergadura y mayor importancia que hubo en la localidad. Sabemos que el inmueble fue desamortizado en 1855, pasó a manos particulares y por ahí, pasando por diversas vicisitudes, finalmente pues acabó demoliéndose justamente en 1982.